Esperanza tiene 22 años. Ella vive en un pueblo pequeño en México. El pueblo se llama San Miguel de los Remedios. Esperanza estudió en la Ciudad de México por 4 años. Ahora ella regresa a su pueblo. Esperanza se siente triste en el pueblo. La vida es muy diferente aquí. En la ciudad, ella tenía muchos amigos. En el pueblo, todo es muy tranquilo. Esperanza no sabe qué hacer con su tiempo libre. Su mamá le dice a Esperanza que necesita cortarse el pelo. Su mamá conoce un salón muy bueno en el pueblo. El salón se llama Salón Marisol. Doña Marisol es la dueña del salón. El primer día en el salón. Esperanza camina al salón un martes por la mañana. El salón es pequeño pero muy limpio. Hay 3 sillas para los clientes. Los espejos son viejos pero brillan mucho. Las paredes tienen fotos de actores famosos. Doña Marisol saluda a Esperanza con una sonrisa. Doña Marisol tiene 50 años. Ella corta el pelo desde hace 30 años. También trabaja en el salón una chica joven. Ella se llama Carmen. Hola, mi niña, dice doña Marisol. Tú eres la hija de María, ¿verdad? Sí, señora, responde Esperanza. Necesito cortarme el pelo. Doña Marisol pone a Esperanza en una silla. Ella comienza a lavar el pelo de Esperanza. Mientras trabaja, doña Marisol habla con Carmen. Los secretos comienzan. ¿Sabes qué pasó ayer?, pregunta doña Marisol a Carmen. No, ¿qué pasó?, responde Carmen. Vi a la señora López en el mercado. Ella compraba muchas cosas caras. Pero su esposo no tiene trabajo desde hace 2 meses. Esperanza escucha la conversación. Ella no dice nada. Solo escucha con atención. Carmen dice, mi prima trabaja en el banco. Ella me dice que la señora López tiene muchas deudas. Ay, no, dice doña Marisol. Esa familia tiene muchos problemas. Esperanza piensa que la conversación es muy interesante. En la ciudad, ella no conocía a sus vecinos. Aquí todas las personas se conocen. Más clientes, más secretos. Una señora mayor entra al salón. Ella se llama Doña Rosa. Doña Rosa se sienta en otra silla. Carmen comienza a pintarle el pelo. Buenos días, señoras, dice doña Rosa. ¿Saben la noticia sobre el padre Miguel? Todas las mujeres prestan atención. El padre Miguel es el sacerdote del pueblo. ¿Qué noticia?, pregunta doña Marisol.
Ayer por la noche yo vi al padre Miguel. Él caminaba con la señora García. Ellos estaban muy juntos. Parecían muy íntimos. Esperanza abre los ojos. Ella conoce a la señora García. La señora García está casada. Su esposo trabaja en el gobierno. Carmen dice, mi mamá también los vio. Ellos estaban en el parque. Se tomaban de las manos. Ay, Dios mío, dice doña Marisol. Esto es muy grave. Esperanza no puede creer lo que escucha. Ella piensa que los secretos del pueblo son como las telenovelas. Esperanza regresa cada semana. Después de esa primera visita, Esperanza regresa al salón cada semana. Ella no necesita cortarse el pelo tan seguido. Pero ella quiere escuchar más conversaciones. Cada visita trae nuevos secretos. Esperanza aprende muchas cosas sobre las personas del pueblo. En la segunda visita, ella escucha sobre el doctor Ramírez. El doctor tiene una clínica pequeña en el pueblo. Doña Marisol dice que el doctor vende medicinas falsas. Él gana mucho dinero con esto. En la tercera visita, Carmen cuenta sobre la maestra Elena. La maestra Elena enseña en la escuela primaria. Pero ella tiene una vida muy complicada. Ella sale con 2 hombres al mismo tiempo. Los 2 hombres están casados. Los secretos se vuelven personales. En la cuarta visita, Esperanza escucha algo que la sorprende mucho. Una cliente nueva entra al salón. Ella se llama Patricia. Patricia conoce a Esperanza desde la escuela. Hola, Esperanza, dice Patricia. ¿Cómo estás? Bien, gracias, responde Esperanza. Patricia se sienta en una silla. Doña Marisol comienza a cortarle el pelo. ¿Sabes qué? Dice Patricia a doña Marisol. Roberto va a casarse pronto. Esperanza siente que su corazón se detiene. Roberto es su exnovio. Él fue su primer amor. Ellos terminaron cuando Esperanza se fue a estudiar a la ciudad. ¿Con quién se casa?, pregunta doña Marisol. Con Sandra, la hija del alcalde, responde Patricia. La boda será en diciembre. Esperanza trata de no llorar. Ella todavía ama a Roberto. Ella pensaba que él la esperaría. Más dolor personal. La siguiente semana, Esperanza va al salón otra vez. Ella necesita escuchar más sobre Roberto. Pero escucha algo peor. Carmen está hablando por teléfono con su hermana. Esperanza escucha la conversación. Sí, mi hermana, dice Carmen.
La mamá de Esperanza tiene muchos problemas. Ella debe dinero a muchas personas. La tienda de su familia puede cerrar pronto. Esperanza no puede respirar bien. Su mamá nunca le dijo nada sobre problemas de dinero. Su mamá siempre dice que todo está bien. Carmen continúa, mi hermana trabaja en el banco. Ella ve todos los papeles. La familia de Esperanza debe mucho dinero. Esperanza se levanta de su silla. Ella dice que se siente mal. Sale del salón rápidamente. La conversación con su mamá. Esa noche Esperanza habla con su mamá. Ellas están en la cocina de su casa. Mamá, ¿tenemos problemas de dinero?, pregunta Esperanza. Su mamá se pone muy seria. Ella se sienta en una silla. ¿Quién te dijo eso?, pregunta su mamá. Eso no importa. Solo dime la verdad, dice Esperanza. Su mamá suspira. Ella parece muy cansada. Sí, mi hija. Tenemos problemas. Tu papá y yo debemos mucho dinero. La tienda no vende mucho. Los negocios están muy difíciles. Esperanza abraza a su mamá. Ella siente mucha tristeza. Su familia tiene problemas y ella no sabía nada. Más secretos dolorosos. La semana siguiente Esperanza va al salón otra vez. Ella no quiere ir, pero su pelo necesita un corte. En el salón, ella escucha algo sobre su mejor amiga de la escuela. Su amiga se llama Lucía. Lucía vive en el pueblo también. Doña Rosa está en el salón. Ella habla sobre Lucía. Esa niña Lucía dice cosas malas sobre Esperanza, dice Doña Rosa. Ella dice que Esperanza regresó del pueblo porque fracasó en la ciudad. Carmen añade, Lucía también dice que Esperanza se cree mejor que nosotros. Dice que Esperanza no quiere a su pueblo. Esperanza se siente muy triste. Lucía es su amiga desde la infancia. Esperanza no entiende por qué Lucía dice esas cosas. El día del festival. El pueblo celebra un festival grande cada año. Es el festival de San Miguel, el santo del pueblo. Ese día, muchas personas van al salón para verse bonitas. Esperanza va al salón muy temprano. Ella quiere que doña Marisol le arregle el pelo para el festival. El salón está muy lleno. Hay muchas mujeres esperando. Todas hablan al mismo tiempo. Esperanza escucha muchas conversaciones diferentes. Suddenly, algo terrible pasa. La señora García entra al salón. Al mismo tiempo, la esposa del doctor Ramírez también entra.
También entra la esposa de uno de los hombres que sale con la maestra Elena. La gran confrontación. Todas las mujeres se quedan en silencio. La tensión en el salón es muy fuerte. La esposa del doctor Ramírez habla primero. Señora García, yo sé lo que usted hace con el padre Miguel, dice ella. Todo el pueblo lo sabe. La señora García se pone roja. Ella responde, ¿y qué hay de su esposo? Él vende medicinas falsas. Él es un criminal. La esposa de la maestra Elena grita, todas ustedes hablan de otros. Pero miren sus propios problemas. Doña Marisol trata de calmar a las mujeres. Pero es imposible. Todas comienzan a gritar. Dicen todos los secretos que saben. Esperanza se da cuenta de algo importante. Los secretos pueden ser muy peligrosos. Pueden lastimar a las personas. Pueden destruir familias. La decisión de Esperanza. Después del festival, Esperanza piensa mucho sobre todo lo que pasó. Ella entiende algo importante sobre los pueblos pequeños. En los pueblos pequeños, todas las personas se conocen. Esto puede ser bueno. Las personas se ayudan unas a otras. Pero también puede ser malo. No hay privacidad. Todos saben todo sobre todos. Esperanza habla con su mamá otra vez. Mamá, quiero ayudar con los problemas de dinero, dice Esperanza. ¿Cómo puedes ayudar?, pregunta su mamá. Puedo buscar trabajo en la ciudad. Puedo enviar dinero a casa. Pero también puedo quedarme aquí. Puedo ayudar con la tienda. Su mamá sonríe. Tú decides, mi hija. Yo te apoyo en todo. El final de la historia. Esperanza decide quedarse en el pueblo por un tiempo. Ella ayuda a su familia con la tienda. También encuentra un trabajo en la escuela. Ella enseña inglés a los niños. Esperanza todavía va al salón de Doña Marisol. Pero ahora ella es diferente. Ella escucha los secretos, pero no los repite. Ella entiende que los secretos pueden lastimar a las personas. Un día, Esperanza ve a Roberto en el mercado. Él está con su novia Sandra. Esperanza se siente triste, pero también se siente libre. Ella entiende que su vida puede ser feliz sin Roberto. Esperanza también habla con su amiga Lucía. Ellas resuelven sus problemas. Lucía explica que ella se sentía celosa de Esperanza. Ahora son amigas otra vez. La lección. Esperanza aprende muchas cosas importantes en el salón de Doña Marisol.
Ella aprende que los secretos son parte de la vida. Pero también aprende que es importante ser cuidadosa con los secretos. Ella aprende que los pueblos pequeños tienen ventajas y desventajas. En los pueblos las personas se cuidan unas a otras. Pero también hay mucho chisme y poca privacidad. Esperanza decide que puede ser feliz en su pueblo. Ella puede ayudar a su familia. Puede hacer cosas buenas para su comunidad. Ella no necesita vivir en la ciudad para ser feliz. Ahora, cuando Esperanza va al salón, ella disfruta las conversaciones. Pero ella también protege a las personas. Ella no repite los secretos que pueden lastimar a otros. Esperanza encuentra su lugar en el mundo. Ella encuentra la felicidad en su pueblo pequeño. Y ella sigue visitando el salón de Doña Marisol, donde todas las historias del pueblo comienzan y terminan.